porque de tal manera Dios nos amó que dio a su único Hijo, por vos y por mí. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Para Él. A Él sea la gloria y la honra. Para siempre. Mi Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Grande es Dios. Grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es Hola, los saludo a todos en el amor del Señor y nos volvemos a encontrar acá por la reunión de la iglesia Buenas Nuevas, cosa que se está haciendo costumbre y eso es bueno y es saludable y nos encanta poder encontrarnos y bueno, participar de este tiempo espiritual y de unidad tan importante, ¿verdad? Bueno, hoy quiero hablarles acerca del rol que tiene la iglesia en el mundo y en la sociedad. Quizás no te suene algo muy importante o llamativo, pero yo quiero decirte que es una de las cosas más importantes que podemos hablar en este tiempo de crisis, en este tiempo donde hay muchos replanteos de todo tipo. Qué bueno es que también todas las personas y toda la sociedad y aún el mundo pueda replantearse cuál es el rol de la iglesia y sobre todo la iglesia misma, replantear cuál es el rol, cuál es la misión que tiene la iglesia, porque en verdad la iglesia es la cosa más importante que hay sobre la tierra. La iglesia es la única que puede atraer la misericordia de Dios a la tierra, es la única que puede orar para que el reino de Dios se establezca en la tierra. La iglesia es la que mantiene los valores, ¿sí? Es una fuente de valores. Así que con todo esto nos damos cuenta de la importancia que tiene la iglesia. La iglesia mantiene de alguna manera el equilibrio en el mundo, aunque no sea algo que lo hayas pensado, pero es así. La iglesia es la que mantiene el equilibrio en el mundo. La iglesia es el reservorio de las cosas buenas, del amor, de las cosas buenas a nivel moral, de mantener las sanas y buenas costumbres, las que Dios dejó, ¿no es cierto?, para la buena convivencia. Así que la iglesia es ese reservorio, lo cual si le sacamos la iglesia al mundo, el mundo entra en un caos tremendo. Entonces, por eso es que yo quiero hablarte hoy por unos minutos acerca del rol tan importante que tiene la iglesia en el mundo y en toda la sociedad, o quizás volver a reverlo, o quizás volver a hablar para tomar conciencia, ¿sí? Ya sea la iglesia misma como aquellos que se acercan y que en este tiempo buscan de Dios o que en este tiempo van a buscar de una iglesia. Es bueno volver a la fuente y saber bien
cuál es el rol que tiene la iglesia y darnos cuenta que no hay nada que tenga mayor influencia buena, positiva y de salvación y de buena vida que no sea la iglesia. Entonces, ¿dónde vamos a acudir para poder encontrar esta respuesta? ¿Quién nos podrá responder cuál es el rol y la misión de la iglesia en el mundo y en la sociedad? Bueno, ¿quién mejor que su fundador, verdad? Su fundador fue nuestro Señor Jesucristo. Él fundó la iglesia cuando Él vino en esos años de ministerio que Él tuvo antes de entregar su vida en rescate y en salvación y en perdón por el pecado de la humanidad. Él estableció su iglesia en los 12 apóstoles y en los seguidores que hubo allí. Él estableció su iglesia. ¿Y por qué decimos que la estableció? Porque al ascender al cielo, Él, antes de ascender al cielo, Él dejó unas palabras que resuenan siempre en nuestros oídos, los que ya conocemos del Señor, la iglesia lo sabe, y es que Él decía: vayan por todo el mundo y anuncien mi evangelio, ¿sí? Vayan por todo el mundo y anuncien mi evangelio. Lucas, por ejemplo, otro de los apóstoles, lo refleja en su evangelio de la siguiente manera. Lucas 24:47 dice: y mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bien, es el mismo pasaje que yo les dije de Mateo, pero aquí en la boca y en la traducción de Lucas, de este evangelista. Entonces, vemos ahí que el rol más importante que tiene la iglesia es precisamente anunciar el evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa evangelio? Bueno, muchos ya lo saben. Evangelio es una palabra griega que se traduce buena noticia. Entonces Jesús estaba diciendo: de aquí en más vayan y den la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesús había venido al mundo para entregar su vida en rescate y perdonar los pecados de la humanidad y así producir salvación, pero sobre todo producir una reconciliación entre el ser humano y su Padre, Dios, ¿no es cierto? Y eso lo encontramos en 2 Corintios 5, 18 y 19, está muy claro, dice así: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuál es? ¿Quiénes son nosotros? ¿A quién les encargó el Señor la palabra de la reconciliación? ¿A quién les encargó el Señor que amplifiquen el mensaje que Jesús había venido a traer y la entrega que Él hizo para que la humanidad pueda encontrarse con Dios el Padre, cancelar esas deudas, arrepentirse de sus pecados y entablar una nueva relación y una salvación eterna? Se está refiriendo a la iglesia, a los que Él dejaba allí. ¿Quién era la iglesia? Los 12 apóstoles y una cantidad de gente que le seguía, de personas que le seguían, quedaron allí como iglesia y a ellos se le encomendó esto, y a partir de allí Jesucristo como fundador deja el primer rol o el más importante, que le llamamos nosotros generalmente la misión que Jesucristo dejó, y es que sea anunciado que Jesucristo es el único intermediario, el único dado a los hombres para que podamos ser salvos. Ese rol no ha cambiado nunca. Por allí pudo haberse mezclado con otras cosas, pero el rol principal de la iglesia es anunciar
la buena noticia, y la buena noticia es que Jesucristo vino al mundo para darnos salvación, para reconciliarnos con Dios el Padre y para traer paz a nuestras vidas. Algunos lo creerán, otros no lo creerán, algunos estarán de acuerdo, otros en desacuerdo, algunos aún harán fuerza y serán hostiles para que la iglesia avance, algunos querrán desprestigiar a la iglesia, y de hecho lo vemos casi todos los días cuando los medios de comunicación están esperando cualquier cosa para intentar desprestigiar a la iglesia. Eso sucedió siempre y va a seguir sucediendo más en estos tiempos modernos. Ahora, no hay nada que vaya a detener que la iglesia cumpla esa misión y ese rol, ¿sí? Que la iglesia anuncie la buena noticia de que Jesucristo vino al mundo para traer salvación, paz y vida eterna. Y eso es lo más importante. No hay mensaje más importante sobre la tierra que esa. Y yo digo que muchas veces aún tenemos que predicar, como también decía el apóstol Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Yo creo que ahora estamos en ese fuera de tiempo, porque parecería que la iglesia tiene que estar en cuarentena, tiene que estar cerrada sus templos, como que la iglesia no pudiese hablar, y es todo lo contrario. ¿Sí? Cuando ahí es donde ese fuera de tiempo, donde nosotros tenemos que hablar cuando todo está en buena condición y cuando las cosas no están. La iglesia va a seguir siendo. La iglesia será en el templo, será en las casas, será en las ciudades, será en las plazas, será en tu corazón, será en mi corazón, pero la iglesia nunca dejará de ser. Y eso es lo que tenemos que comprender, y eso es lo que yo hoy estoy transmitiendo. ¿Cuál es el rol de la iglesia? El rol de la iglesia no va a dejar nunca de ser, pero también depende de nuestra comprensión, cómo comprendamos nosotros. No hay nada que pueda traer mayor paz a la vida de cualquier persona que no sea pasar por la buena noticia de que Jesucristo es su Salvador y su Señor, y que Jesucristo tiene bendiciones que sobreabundan y la gracia de Jesucristo para su vida. Pero ¿qué sucede? Eso solamente lo puede anunciar la iglesia, porque de hecho está claro que cómo oirán si no hay nadie que les predique, si no hay nadie que les anuncie. Entonces la iglesia tiene ese rol. ¿Está bien? Y entonces en ese sentido cobra un lugar extraordinario y un lugar único en todo el mundo la iglesia. Y al que uno la quieran hacer desaparecer la iglesia, lo más importante, la iglesia, mis queridos, mantiene el equilibrio del mundo. Si la iglesia no estaría hoy en el mundo sería un caos. La maldad sería reinante por todos lados y el desastre sería por todos lados. Si hay algo que mantiene un equilibrio es la iglesia de Jesucristo que todavía está sobre la tierra. Y eso tenemos que entenderlo, los que somos del Señor y también los que se quieren acercar, porque en el único lugar donde pueden estar protegidos, cuidados y donde pueden sentir la paz de Jesucristo y la seguridad de la salvación es en la iglesia, es lo único que hay sobre la tierra. Entonces mantiene el equilibrio, pero evidentemente la iglesia muchas veces debe predicar en situaciones buenas como en situaciones calamitosas, ¿verdad? Y los apóstoles, ellos decían lo siguiente: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y a quién habían oído? ¿Y a quién habían visto? Ellos habían visto a Jesucristo. Habían estado con Él, no podían callarse. Jesucristo es la iglesia, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Jesucristo la fundó. Y entonces ellos decían, no podemos dejar de decir ni oír, por más que quieran, nos metan en la cárcel o hagan lo que quieren hacer, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y ese siempre ha sido el rol de la iglesia y seguirá siendo, ¿sí? Y hoy, aún sin estar en esa situación que estuvieron ellos, qué bueno es poder rever nuevamente cuál es el rol de la iglesia, los que somos iglesia. Y qué maravilloso y qué precioso y qué bendición tan grande es ser parte de la iglesia. Porque cuando todo esto ya no esté, saben que lo único que va a quedar en victoria va a ser la iglesia. Y todos los que han sido parte de la iglesia disfrutarán de todas las promesas que son sí, son amén y son seguras que el Señor Jesús nos dejó. Bien, en segundo lugar, o el segundo rol que yo comparto con ustedes en esta tarde,
que tiene la Iglesia de Jesucristo en el mundo y en la sociedad es el rol profético. Y cuando hablamos de rol profético no estamos hablando de un rol de manipulación o de una profecía a nivel personal o particular, que a veces se da mucho eso. No, estamos hablando de un rol profético de la Iglesia, como si la Iglesia fuese esa voz, ese clarinete que sale a dar un mensaje a la sociedad de parte de Dios y a anunciar y también a prevenir algunas cosas. La voz profética que tiene la Iglesia es anunciar, decir, declarar ante quien sea que hay valores que son valores del reino, valores bíblicos, valores que Dios puso, el creador de toda la humanidad, y que deben respetarse, y que esos son los valores en los cuales tenemos que seguir caminando. Eso es una voz profética. De hecho, la Iglesia lo practica. No hay mejor lugar para practicar la vida familiar, por ejemplo, la vida matrimonial, el desarrollo de los chicos, el desarrollo de los jóvenes, sus vocaciones, su servicio, que la Iglesia, ahí es donde se da toda la armonía y los valores exactos para que las personas puedan progresar, ser personas de bien y amar a Dios, ¿no es cierto? Y entonces todas las cosas sanas se dan allí. Y la Iglesia tiene que profetizar esto, no solo vivirlo, sino profetizarlo y decirlo. El segundo punto de la profecía tiene que ver con que el rol de la Iglesia también es denunciar cuando hay injusticia. La Iglesia tiene que denunciar la injusticia porque lo vemos también tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo, y Jesús mismo lo hacía, denunciar la injusticia. Y también denunciar aquellos antivalores que se dan tanto en este tiempo, en este siglo, esos antivalores que cada vez avanzan más, son valores que van en contra de lo establecido por Dios, en contra de lo que la palabra del Señor nos enseña, en contra de todo lo natural. Entonces también la Iglesia tiene esa voz profética para denunciar esas cosas y decir que no estamos de acuerdo y que no es lo que corresponde y que rompe todo orden de las sociedades, de las personas y de la convivencia y demás. Entonces ese es el rol profético que tiene la Iglesia. Podríamos hablar más, pero creo que con eso se entiende. Y después, un tercer rol que tiene la Iglesia es el rol ante la sociedad, ¿sí? Jesús tuvo un rol amplio a nivel social, ¿sí? Entonces el rol ante la sociedad, que es sobre todas las cosas que la Iglesia trae paz a la sociedad, que la Iglesia traiga esa paz que necesita el mundo, es generadora de paz, que también la Iglesia es la que va y trabaja para el bienestar de los niños, de las viudas, del necesitado, que tiene una influencia, ¿sí? que puede ser de influencia en la sociedad, en los estamentos que están en todas las ciudades y en cada país, tener injerencia, tener participación, tener influencia a nivel social, aportar lo que la Iglesia tiene para aportar. La Iglesia tiene tremendas cosas de gran valor para aportar y muchas veces las guardamos simplemente para tenerlas para nosotros, y realmente las podemos compartir y hacer un gran bien y una buena inclusión e inserción en la sociedad, y de esa manera también la Iglesia está permeando y está llevando a la sociedad una participación activa y una representación de Dios en todos esos lugares. Yo les comparto, por ejemplo, lo que dice con relación a esto ahí en Jeremías 29, versículo 7. Dice lo siguiente, escuchen: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Dios, porque en su paz tendréis vosotros también paz. ¿Sí? Entonces, cada vez que Dios movía a su pueblo
a un lugar, a otro, aún cuando ellos eran llevados cautivos, Dios siempre le aconsejaba lo mismo a ese pueblo. Lo mismo es la iglesia hoy en día, el mismo mensaje nos dejó Jesús. Somos pacificadores, somos reconciliadores, somos los únicos que podemos traer paz en medio de un caos, en medio de disputas políticas, en medio de egoísmos bajos. La iglesia es la que puede influenciar allí en la sociedad, trayendo todas estas cosas. Así que hay un gran rol que tiene la iglesia, y qué bueno es que podamos volver a reflotarlo, a pensar, a ponerlo firme nuevamente y a no tener temor, porque el que va delante de la iglesia como poderoso gigante es Jesucristo mismo, porque Él la fundó y Él la sostiene, ¿sí? Y Dios con su diestra de poder también la sostiene. Así que hasta ahí quería compartir hoy, simplemente decirles que, bueno, es por eso que la iglesia hoy tiene una función, un rol y una presencia más que nunca. La iglesia no debe ni dejarse engañar ni quedarse, porque lo que tenemos para dar no lo tiene nadie. Sobre todo la salvación y el perdón de los pecados y la pacificación y la reconciliación con Dios del ser humano lo tiene la iglesia. Pero también la iglesia tiene palabra de aliento, también la iglesia tiene mucha enseñanza, también la iglesia tiene muchas cosas que va a dar y que tiene para dar, y que la verdad que este es el tiempo de poder hacerlo. Aunque creamos que los tiempos son difíciles, yo creo que es donde Dios más nos va a impulsar a que la iglesia se haga ver y reflote y salga, y también así contrarrestar todo poder de maldad que pueda venir contra la iglesia. En Él estamos seguros, estando dentro de la iglesia estamos cuidados por el Señor, estando dentro de la iglesia tenemos asegurado, ¿sí?, ya nuestro destino eterno, porque ser parte de la iglesia es ser parte de un destino eterno, porque nuestra salvación en Cristo es eterna. Así que quiero dejarles eso como enseñanza, como repaso, pero también como invitación a poder orar por esto y a poder confiar en la iglesia, ¿sí? Si todos los que están allí viendo confíen en la iglesia, no hay lugar más seguro para poder confiar que no sea la iglesia, aún que está formada por seres humanos que no somos perfectos, pero la iglesia es el lugar más seguro sobre la tierra, porque allí está Dios, está su palabra, está el obrar del Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia es el mejor lugar, ¿sí? Bien, decimos un amén a esto y recordamos para finalizar lo más importante. El rol más importante, nuevamente lo destacamos, el rol más importante es el anuncio de que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, es el que a través de su sangre nos permite que nuestros pecados sean perdonados, tus pecados sean perdonados y puedas reconciliarte con Dios para vida eterna y para vida nueva, una vida distinta, ¿sí? Una vida llena de perspectivas que son eternas y que son de Dios. Así que quería compartirles eso, desearles que Dios los bendiga muchísimo y que en este día, si hay inquietud en tu corazón, que la hagas llegar. Queremos orar por vos, queremos aclararte cualquier inquietud. Y queremos también bendecir tanto a la iglesia y a decir que la iglesia es poderosa en Cristo Jesús. Y las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia del Señor. Así que iglesia, a seguir anunciando este rol tan importante que es compartir con otros la buena noticia de que Jesús es Señor y es Salvador. Que Dios los bendiga. Tenemos una oración. Padre, te damos gracias, Señor, y te alabamos por esta realidad tan grande, Señor, que vemos en tu palabra, y este rol tan precioso que nos has dejado, que has dejado tu iglesia, oh Señor, donde Jesús es la cabeza, para que, Señor, podamos influenciar y traer
un mensaje reconciliador, un mensaje de paz, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza y de vida nueva, Señor, a todos aquellos que quieran, Padre. Yo te alabo y te doy gracias por el rol de la iglesia y sabemos que Jesucristo está con nosotros porque Él nos prometió: he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, junto con su Espíritu Santo, y en Él estamos seguros, Señor. Te damos toda la gloria y te alabamos y bendecimos la vida de todos los que hemos participado en esta reunión, en este canal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que Dios los bendiga y los fortalezca. Disfrutemos de lo que queda de la reunión. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios.
Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todos los que quieran dar su ofrenda al Señor voluntariamente y de corazón. Dios espera que tu ofrenda y mi ofrenda sean de manera voluntaria y con un corazón generoso. Esto hace eco con lo que Pablo dice en 2 Corintios 9, versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Hoy Dios espera que nuestras ofrendas sean voluntariamente y con un corazón generoso. Porque Dios se complace del que da con alegría. Que Dios te bendiga. Recordá que podés conectarte con nosotros en nuestra página de Facebook, @Buenas Nuevas Ballester. También te esperamos en nuestro canal de YouTube, en Buenas Nuevas Ballester. Ahí estamos compartiendo nuestras reuniones online los días viernes y domingos a las 19 horas. Viernes y domingos a las 19 horas te esperamos. También puedes encontrarnos en nuestro Instagram en @despertar.argentina. Estamos compartiendo los lives los días sábados a las 20 horas. Queremos conocerte, queremos orar por vos. Así que si tenés algún pedido de oración o algún comentario, estamos recibiendo en www.buenas-nuevas.com.ar/contacto. Te esperamos y que Dios te bendiga mucho.